Bienvenidos todos. En el video de hoy vamos a realizar un ejercicio del tema de función de transferencia. El ejercicio es el que pueden ver en pantalla. Dice así: obtenga la función de transferencia BO de omega sobre I de omega. Cabe aclarar que aquí el SADQ usa la notación como función de omega. Yo lo escribo como función de J omega, pero es lo mismo. Tenga la función de transferencia B de omega sobre I de omega para el circuito de la figura 14.7. Obtenga sus ceros y sus polos. Cuando hablan de ceros, hacen referencia a las raíces del numerador de la función de transferencia. Las raíces del numerador son los valores para los cuales en la función de transferencia se va a hacer cero, porque el polinomio del numerador se hace cero. Los polos son las raíces del denominador, un concepto análogo pero con el polinomio del denominador en vez del numerador. Además de hallar la función de transferencia, vamos también a realizar el diagrama de Bode de esta función de transferencia. Entonces vamos a proceder, y antes de irnos a la pizarra quiero notar una cosa. Miren el dibujo. Si se dan cuenta, hay una fuente de tensión, pero la variable de entrada no es una tensión, es la corriente II. ¿Ok? Entonces, aunque aquí dibujen una fuente de tensión, como la variable de entrada es II, es una corriente, entonces nosotros tenemos que hallar la función de transferencia asumiendo que el puerto de entrada, que es donde está esta corriente, está excitado por una fuente de corriente. Es decir, si yo tengo un valor de corriente I específico, ¿qué tensión voy a tener en la salida? Eso es equivalente a colocar una fuente de corriente. Entonces, claro, el puerto de entrada de la red que estemos analizando puede ser excitado por una fuente de tensión, una fuente de corriente, o puede incluso que se conecte a un circuito completo distinto. Pero al final, al momento de calcular la función de transferencia para propósitos de la función de transferencia, lo que vamos a analizar son las variables de interés, la variable de entrada y la variable de salida. Entonces vamos a proceder a la pizarra. Voy a redibujar un poco este circuito para indicar los puertos de entrada y salida. A ver. Voy a proceder con el puerto de entrada de la corriente IIN. $10.50. Listo. Entonces, la red o el sistema como tal vendría siendo este bloque circuital de aquí. Acá a la salida, la variable que me interesa es la tensión BO
fasor en función de J omega. A la entrada lo que me interesa es la corriente I, función de J omega. Entonces, la fuente de tensión ya no la vamos a colocar. ¿Cuál es el truco para saber si la fuente la voy a colocar o no? En general, cuando estemos calculando funciones de transferencia, no vamos a colocar ninguna fuente. De hecho, bajo el marco del tema de función de transferencia, la suposición básica es que tenemos una única fuente que está excitando al circuito por el puerto de entrada. O sea, cuando yo estoy resolviendo un ejercicio de función de transferencia, la suposición básica es que en el puerto de entrada voy a tener una fuente de tensión o de corriente dependiendo de la variable de entrada, si la variable de entrada es una tensión o es una corriente. En este caso nos dicen que es una corriente. Entonces, por eso cogí este ejercicio, porque el dibujo aquí de la fuente de tensión es una cascarita bastante interesante. Porque al verla ahí, ustedes podrían pensar que la excitación es una fuente de tensión. Y bueno, sí, puede que físicamente así lo sea. Pero para propósitos del análisis que nosotros queremos realizar, lo que nos interesa es la corriente que entra al puerto de entrada. O sea, la función de transferencia que nosotros estamos buscando es la que me dictamina el comportamiento de la tensión de la salida en función de la corriente en la entrada. Entonces, en este caso, es la corriente II la que está excitando a la red o al sistema. Por esa razón, aunque nos dibujen una fuente de tensión, pues yo debo tener claro que el análisis lo voy a realizar como si fuera en realidad una fuente de corriente. Porque la excitación, lo que me indica la excitación es la variable que estoy analizando en el puerto de entrada, que en este caso es una corriente II. Ahora, como les decía, en el caso de funciones de transferencia, siempre vamos a tener únicamente una fuente, o ninguna, porque de pronto la omiten. Pero el punto es que la única fuente del circuito va a ser la fuente que va a excitar el puerto de entrada. Habrá casos en los que ni se escriba porque se sobreentienda al decir que en el puerto de entrada yo estoy analizando una tensión o una corriente. Entonces, dependiendo de esa situación, pues pueden que no tengan que dibujarlo, pueden que tengan que quitar la fuente o en este caso cambiarla. Lo importante es identificar las variables que van a conformar la función de transferencia. La función de transferencia es un cociente de dos variables, una variable de salida y una variable de entrada. En este caso, la función de transferencia es el cociente entre BO, E y I. Entonces, como la que divide es II, significa que en la entrada estoy analizando la corriente. Así que, para propósitos del análisis, yo actúo como si en la entrada tuviera una fuente de corriente. De valor, pues, II en función de J omega. A partir de eso, a partir de esa excitación, tenemos que proceder a calcular la variable de salida, o sea, la tensión en la salida. Si miran el sistema desde el puerto de entrada como un equivalente Thevenin, pues como no hay fuentes, la única fuente está en el puerto de entrada, o sea, fuera de ese equivalente, el circuito debe comportarse como una resistencia, o sea que por el principio de linealidad, como solamente está excitado por una fuente, la variable de salida BO debe ser completamente proporcional a la variable de entrada II. O sea, BO debe ser II por algo. Y ese algo es nuestra función de transferencia H. ¿Ok? Espero que haya quedado claro todo esto. Es muy importante. El procedimiento no es complejo, pero si se dan cuenta,
si no tenemos clara la teoría, nos podemos equivocar. Entonces, listo. Tenemos una fuente de corriente en la entrada. Quiero conocer la tensión en la salida. Esta tensión aquí, pues, si analizamos la red o el sistema, es un paralelo de impedancias. Tengo dos ramas, una rama inductiva y una capacitiva, y el paralelo, pues, me va a conformar una impedancia equivalente que puedo utilizar para calcular por ley de Ohm la tensión en la salida. Entonces, voy a reducir la red. Primero que todo, aquí las inductancias y capacitancias están en el dominio del tiempo, faradios y henrios. Voy a reescribir esto en el dominio de la frecuencia. Voy a proceder a redibujar. Dejando todo como impedancias. 10 ohmios acá. Acá voy a tener la impedancia del capacitor, que seguramente recordarán que es 1 sobre J omega C. O sea, menos J. O bueno, no, dejemos el J y el omega juntos. Para este tema es conveniente mejor dejar el J y el omega juntos. O sea, 1 sobre J omega. 50 mili es 1 sobre 20. O sea que voy a escribir acá 20 sobre J omega ohmios. En la siguiente rama tenemos 6 ohmios. La impedancia inductiva, que sería J omega L, o sea, pues J omega 2 ohmios. Y pues el puerto de salida. Aquí tengo la respectiva fuente que me provee de la corriente de entrada II y la variable de salida, que es la tensión VO. Entonces, vamos a hacer ese paralelo. La impedancia equivalente de todo esto, pues sería el paralelo de estas dos series. Z de Q, digamos, sería igual a el paralelo. Más bien, escribamos la impedancia de cada rama para ser un poco más ordenados con el proceso. La rama 1, Z1, va a ser, pues, como es una serie, la suma. Es decir, 10 más 20 sobre J omega. Z2, que es la de la rama 2, va a ser 6 más 2J omega. La impedancia equivalente ZEQ sería el paralelo de esas dos impedancias. Entonces, la fórmula del paralelo sería acá 1 sobre Z1 más 1 sobre Z2. Entonces seguimos escribiendo acá, Z de Q sería
1 sobre Z1, o sea, 1 sobre 10 más 20 sobre J omega. Este fraccionero más 1 sobre 6 más 2J omega. Entonces voy a eliminar la primera fracción al 20 sobre J omega, multiplicando arriba y abajo por J omega. Quedaba la primera fracción, quedaría J omega arriba sobre 10J omega más 20. 50 milifaradios, les había dicho. 50 milifaradios es 1 sobre 20 faradios. Entonces, 1 sobre J, 20 sobre J omega, ok. La otra fracción pues sigue siendo 6 más 2J omega. Entonces, Z de Q, vamos a homogenizar las fracciones en el denominador. 1 sobre, aquí abajo me va a quedar, multiplicamos en cruz, 6 más 2J omega por J omega. J omega por 6 más 2J omega. Más 1 por 10J omega más 20. Todo eso dividido entre 10J omega más 20 por 6 más 2J omega. Entonces la impedancia equivalente sería 10J omega más 20 10J omega más 20 multiplicado 6 más 2J omega J omega más 20 multiplicado 6 más 2J omega. Abajo me quedaría J omega 6 más 2J omega multiplicando más 10J omega más 20. Luego vamos a proceder a resolver estos productos para llegar a la función de transferencia. Z equivalente entonces quedaría ahora como J omega y J omega,
10 por 2 es 20, o sea que me queda aquí 20 j omega cuadrado más 10 por 2 20, 10 por 6 60 y 20 por 2 40. 10 por 6 60, 20 por 2 40. 60 más 40 es 100, más 100 j omega más 20 por 6 que es 120. 120. Luego, abajo, tendríamos, resolviendo todo, 6j omega, acá tenemos 2j omega cuadrado más 10j omega y 6j omega más 16j omega más 20. Entonces ya tenemos una expresión de la impedancia equivalente. Procedemos a simplificar el circuito y quedaría así: Z de Q acá, como en el puerto de entrada la variable de interés es una corriente, suponemos que la excitación es una fuente de corriente que inyecta una corriente I, y en la salida me interesa la tensión BO. Entonces calculamos BO aplicando ley de Ohm. BO sería simplemente Z por II. Z de Q II. Pasamos a dividir II, como les había dicho, BO es una constante por II. Bueno, una constante no, un término que es función de J omega por II. BO sobre II, que sería igual a nuestra función de transferencia H de J omega, es igual a Z de Q. Entonces la función de transferencia H de J omega es igual a lo que tenemos acá. Vamos a ver si puedo copiarlo y pegarlo. Copiar. Mierda. A ver. Copiar. Esto es duro para el campesino. En fin, vamos a escribirle entonces. J omega al cuadrado. Si se dan cuenta, ese J omega al cuadrado no lo resuelvo porque quiero que noten la estructura de la función de transferencia. Miren que la función de transferencia al final nos resultó ser un cociente de polinomios. En el numerador un polinomio de J omega, en el denominador un polinomio de J omega. Tal como les había dicho en el video anterior de diagramas de Bode. Más 120. 2j omega
cuadrado más 16j omega más 20. Si se dan cuenta, aquí yo puedo hacer un factor común 2, divido numerador y denominador entre 2, arriba me queda, de hecho, arriba puedo sacar vamos a hacer paso a paso, 10j omega cuadrado más 50j omega más 60. Abajo me queda j omega cuadrado más 8j omega más 10. Y listo. Hasta aquí es la respuesta del ejercicio. Pero antes de terminar, vamos a realizar el diagrama de Bode de esa función de transferencia. Para ello, tenemos que buscar la forma factorizada de los polinomios de numerador y denominador. Entonces, lo primero que voy a hacer es, voy a llevar cada polinomio a forma mónica, o sea que el término de mayor orden esté acompañado por un coeficiente de 1. Ya el denominador está en forma mónica, el numerador no está en forma mónica porque el término de orden superior, que es j omega al cuadrado, está multiplicado por 10. Entonces lo que tenemos que hacer aquí es sacar un factor común de 10 para que quede en forma mónica. Entonces h de j omega me va a quedar, sacando ese factor común de 10, me queda 10 veces j omega al cuadrado más 5j omega más 6. Abajo pues queda lo mismo, j omega al cuadrado más 8j omega más 10. Listo. Necesito un poco más de espacio. Ahora a factorizar los polinomios. El polinomio del numerador es fácil. Esa factorización sale al ojo. El polinomio de arriba lo puedo escribir como j omega más 2 por j omega más 3. ¿Sí se dan cuenta? J omega por j omega al cuadrado. J omega por 3 más j omega por 2, 5j omega. Y 2 por 3, pues 6. El polinomio de abajo, bueno, no hay una factorización evidente. Vamos a revisar a nuestro viejo amigo Octave para aplicar fórmula general. Si no estoy mal, sí, acá puedo calcular las raíces directamente. Le paso los coeficientes del polinomio. Aquí les estoy enseñando trucos para simplificarles la vida. Aquí se ahorran escribir la fórmula general. Los coeficientes del polinomio son 1, 8 y 10. 1, 8, 10. Y ahí tenemos las dos raíces. 1.55 y menos 6, menos 1.55 y menos 6.45. Eso quiere decir que ese polinomio se puede escribir como j omega menos la primera raíz por j omega menos la segunda raíz. Y como son negativas, pues queda j omega más y j omega más. Era lo que les decía en la clase pasada de la forma estándar de Bode, que era un poco distinta a la forma normal de escribir los polinomios de forma factorizada, en los cuales se les resta la raíz. En la forma de Bode debe quedar una suma. Todavía falta hacer una última normalización antes de eso. Por ejemplo, vamos a hacer una prueba. El polinomio del numerador
es 1, 5 y 6. 1, 5 y 6. Menos 3 y menos 2. O sea que la forma factorizada es j omega menos menos 2, o sea, j omega más 2, y por j omega menos menos 3, o sea, j omega más 3. Entonces acá nos queda j omega, la primera raíz es menos 1.55, así que nos debe quedar j omega más 1.55. Por j omega más 6.45. En el ejercicio preguntaban los ceros y los polos. ¿Quiénes serían los ceros? Menos 2 y menos 3. Los polos serían menos 1.55 y menos 6.45. Ahora, la forma de Bode, si recuerdan el video anterior, debe quedar j omega dividido entre la frecuencia del término más 1. O sea, debe quedar j omega sobre algo más 1. Hay que hacer entonces un factor común para cada término. En el término j omega más 2 tenemos que hacer un factor común 2 para que quede j omega entre 2 más 1. Lo mismo el término de j omega más 3. Sacamos un factor común 3 para que quede j omega sobre 3 más 1. Eso quiere decir que la función de transferencia, estos factores comunes que sacamos van multiplicando al 10 al final. O sea que aquí me queda 60 que multiplica j omega entre 2 más 1, j omega entre 3 más 1. Aquí abajo todavía no he hecho la normalización. Y j omega ahora terminamos de hacer la normalización, tenemos que sacar factor común 1.55 y 6.45. Calculemos eso. Eso es el producto de las raíces. ¿Cuánto dio? Dio 10. Interesante. Y eso por 60 que llevamos da 600. Listo. Entonces, aquí queda 600. J omega sobre 2 más 1. J omega sobre 3 más 1. Abajo me queda J omega sobre 1.55 más 1 y j omega sobre 6.45 más 1. Listo. Esta es la forma estándar para graficar, para realizar los diagramas de Bode. Entonces, primero que todo vamos a proceder haciendo la gráfica exacta, que gracias a que tenemos un computador podemos hacerla. La función de transferencia h en función de j omega en función de omega sería la forma polinomial es más sencilla de escribir, sería 10 por
fracción. Me da pereza escribir ese j omega. Vamos a hacer algo. Voy a escribir la variable como s y al final simplemente le paso la frecuencia multiplicada por j. Entonces, h de s sería 10 por s a la 2 más 5s más 6. S a la 2 más 5s más 6. Y abajo, s a la 2 más 8s más 10. Listo. Vamos a ver, vamos a graficar una semilogarítmica. Aquí las frecuencias importantes son 2, 3, 1,55 y 6,45. Entonces, voy a hacer una gráfica de 1 a 10 o de punto 1 a 100 mejor. Voy a hacer una gráfica de punto 1 a 100. F, bueno, omega, ya que aquí estamos, perdón. Aquí estamos con omega de 2, 3, 1,55 y 6. Les voy a utilizar omega. Omega va a ir de 0.1 a 100. De menos 1 a 2, que sería, y aquí 1 a 3. Listo. Ya tenemos nuestro omega. Tenemos h. Vamos a hacer la gráfica. La gráfica sería en el eje X la frecuencia angular omega, en el eje Y la función de transferencia en decibeles, es decir, 20 logaritmo en base 10 de la magnitud. Vamos a hacer la magnitud primero de h en función de j por omega. Bueno, aquí tenemos la gráfica. Ahora va desde 10 a la menos 1 hasta 10 a la 2. Ya vemos que si... ¿Por qué escogí estos valores? Miren las frecuencias de cada término. 2, 3, 1,55 y 6,45. O sea que la frecuencia más pequeña es 1,55, que es más o menos 1. Una década antes es 0.1. Y la frecuencia más grande es 6,45, que podemos aproximarla por arriba a 10. Una década por arriba es 10 a la 2, o sea 100. ¿Por qué pongo una década más atrás y una década más adelante? Para que vean que cuando nos alejamos una década de las frecuencias de todos los términos, pues ya el comportamiento es prácticamente asintótico. Aquí vemos que en 10 a la menos 1 el comportamiento es prácticamente horizontal, lo mismo que en 10 a la 2, porque las frecuencias de los términos ya están a más de una década. Entonces, ya ahí el comportamiento es prácticamente el que dictamina el diagrama de Bode, que ahora lo vamos a graficar por encima. Vamos a generar la función. Ahora graficamos BDPL, bueno, real.
Dame un momento, tengo que editar un poco esta función. Si lo pongo así, debería funcionar. Cada vez que digo eso no me funcionan las cosas, pero esperemos que esta vez sí. BDPL de... Tenemos que sacar las décadas asociadas a esas frecuencias, o sea, el logaritmo en base 10 de omega. ¿Y qué frecuencias tenemos? Tenemos 2 y 3. Esta es parte real de esto. Son las frecuencias de los ceros. Los polos van restando porque son los mismos. Es igual, el comportamiento es igual al de los ceros, pero invertido. Aquí sería 1.55. 6.45. Oh, me faltó algo. Me faltó la ganancia. Y me faltó otra cosa. Tengo que sacarle el logaritmo a eso. Sí, ahora sí tiene la forma, pero me faltó la ganancia. Claro, porque en la forma estándar de Body, ahí lo que hice fue graficar solamente esta fracción. Uy. Si no agregamos el término asociado a la constante multiplicativa, eso es como si nos faltara una constante aditiva en la gráfica, en la escala logarítmica. Listo. Si lo ven, nos falta una constante que corresponde a ese 600, pero 20 logaritmo en base 10 de 600. Vamos a hacer hold off otra vez. Más 20 por logaritmo 10 de 600. Me falta el hold on, ¿cierto? No. Bueno, aquí me equivoqué en algo. Logaritmo en base de 600 por 20. Pero no pareciera que ese fuera el... Ya encontré el error. Cometí un error.
Cometí un error. Bueno, ya ven, soy humano, también me equivoco. Y el error está aquí. Cuando hago el factor común cuando hago el factor común para sacar el polo de 1,55 y 6,45, el producto de esos dos da 10. Pero ese 10 queda abajo, o sea, tiene que dar 60 entre 10, no 60 por 10. O sea, aquí no va 600, sino 6. Bueno, todos nos equivocamos. Lo importante es reconocer esos errores y corregirlos. Hold off. Listo. Hold on. Y acá va 20 logaritmo. Ahora sí. Como se dan cuenta, el comportamiento asintótico de la función de transferencia concuerda perfectamente con el diagrama de Bode. El comportamiento asintótico, es decir, alejados de las frecuencias de los términos, que serían estas frecuencias de quiebra acá, donde cambia la pendiente del diagrama de Bode. Sin embargo, cerca de estas frecuencias podemos apreciar que hay un error, pero ¿qué tan considerable es? Bueno, aquí vemos que la función, el valor real es alrededor de 15 y el diagrama de Bode da un valor de alrededor de 13, o sea, el error se mantiene alrededor de los 3 decibeles. Un error de 3 decibeles que ya habíamos acordado que es relativamente aceptable. Ahora, el error garantizado de 3 decibeles es por cada polo. Si yo tengo dos polos, podría en el peor de los casos tener un error de 6 decibeles. Si tengo dos polos y dos ceros, en el peor de los casos, bueno, en realidad cuando tenemos polos y ceros, lo que ocurre es que esos errores tienden a cancelarse. Entonces en este caso, el error máximo que podría tener, como tengo dos polos y dos ceros, es menos 6 o más 6 decibeles. Si los polos y ceros llegan a estar cerca, sus errores tienden a cancelarse. Entonces, si se dan cuenta, aquí las frecuencias están cerca y el error, aunque tengo dos polos y dos ceros, no supera los 3 decibeles, aunque bien podría llegar a los 6 decibeles. Ahora, esto es en magnitud. Vamos a graficar la fase. La fase sería el ángulo multiplicado por 180 entre pi, porque aquí me lo dan radianes. Ok, del ángulo en grados. Ahora el diagrama de Bode. Ya la constante, el ángulo de la constante es 0, no hay que sumar nada. Y hay un error ahí, sumé una constante que no debía. Ahora sí. Hold off. Listo. Ahora, de nuevo, el comportamiento asintótico se mantiene. Si nos damos cuenta, para las frecuencias muy bajas el ángulo tiende a 0. Para las frecuencias muy altas, pues tiende a 0 otra vez. Esto es natural porque los ángulos de los polos y ceros tienden a cancelarse.
En las frecuencias intermedias donde vemos que pareciera que las gráficas no concuerdan mucho, pero también miremos la escala vertical. Recordemos que habíamos dicho que para un solo cero o un solo polo, la aproximación en el ángulo de body podía tener un error de hasta 10 grados, hasta 5 grados, perdón, 5.3. Y efectivamente aquí las partes donde vemos mayor error, el error lo encontramos en ese rango. Más o menos aquí vemos un error de menos 5 grados. Aquí vemos un error de casi 10 grados. Pero recordemos que tenemos dos ceros y dos polos. Entonces el error puede llegar a ser 2 veces esa cota. O sea, puede llegar a ser 10. Ahí estamos bien. Lo mismo por acá. Aquí el ángulo está en 15, 16. Y la aproximación asintótica está en 10. Un error de 5 o 6 grados. Sigue estando dentro de la cota de 10 grados de error. Y por acá vemos un error que puede llegar a estar más o menos dentro de los 10 grados. Entonces, si se dan cuenta, si el orden, el tamaño de la función de transferencia, el polinomio es más grande, o sea que tiene más polos o más ceros, pues la aproximación cerca de las frecuencias de los polos o ceros, ya pues la cota de error se va creciendo, porque por cada polo o por cada cero, la cota de error se multiplica o se incrementa, digamos, aditivamente. Sin embargo, sin importar cuántos polos o ceros tengamos, siempre que estemos alejados de las frecuencias de los polos y los ceros, el comportamiento asintótico se va a mantener. Entonces, por eso les decía que aunque nosotros podemos tener gráficas exactas, ya con el computador, sigue siendo un ejercicio bastante provechoso estudiar las gráficas asintóticas de body, porque el comportamiento asintótico igual nos sirve e igual se presenta. Entonces, ahora sí concluimos por ahora este ejercicio. Nos estaremos comunicando de nuevo en el siguiente video, donde entraré a hablar del tema de resonancia. Y también tocaré un poco de estos términos cuadráticos irreducibles, que son los casos más complejos dentro de la aproximación asintótica de body. Y están, de hecho, esos casos están intrínsecamente relacionados con el fenómeno de la resonancia. Entonces, dejamos por aquí, nos vemos.